Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en un análisis del mercado donde vamos a identificar las diferentes oportunidades que se nos presentaron, en este caso en el día 3 de abril del 2024. Estamos trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Acá pueden ver ustedes el horario en el cual estamos trabajando y en esta tabla se encuentran las equivalencias. Si no estoy mal, solamente hay un horario que me hace falta corregir, que sería el horario de España y de Europa. Muy bien. Vamos a empezar con el análisis del día miércoles. En este caso, recordemos que el análisis lo empezamos acá donde se encuentra la línea azul en adelante. Les voy a dar algunos segundos para que ustedes pongan pausa al video y puedan realizar su respectivo análisis e identificar dónde habrían tomado sus operativas y bajo qué condiciones. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operaciones aplicando los diferentes conceptos de acción del precio que hemos explicado aquí en el canal. Empezamos haciendo nuestro análisis dentro de lo que es este pequeño movimiento alcista. Acá podemos observarlo. Durante estas dos velas alcistas pues en realidad no tenemos mayor información para tomar una operativa, tenemos que esperar. Luego tenemos esta especie de doji y de vela bajista, pero en realidad si ustedes se dan cuenta es una vela muy pequeña, entonces es un poco complicado identificar que intentaría revertir este movimiento. Entonces aquí lo mejor es que esperemos por nueva información. Tenemos esta vela alcista, pero todavía falta información, así que podemos esperar. El precio se mueve de nuevo hasta lo que es esta área de resistencia. Podríamos tomar allí una venta, pero lo mejor sería esperar porque recordemos que tenemos un movimiento alcista y la insistencia del precio en subir. Entonces vamos a darle espacio para que el precio se desarrolle un poco más. De pronto tenemos lo que es esta vela bajista y aquí se nos está cumpliendo un conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, un conteo, una bajista seguida de una alcista, dos conteos, una bajista seguida de una alcista, tres conteos. Así que claro, después de esta vela bajista podemos buscar una compra. Como ustedes pueden darse cuenta, en este caso nos quedamos atrapados. ¿Se pudo haber evitado tomar esta compra? Sí, se pudo haber evitado porque podríamos haber buscado agarrar el punto de entrada cerca de la EMA de 20 periodos para apoyarnos con eso con un soporte de resistencia. Además, recordemos que esta vela de acá es muy débil, es muy pequeña, es una especie de doji. Entonces no es una buena idea tomar el conteo cuando tenemos velas así de pequeñas como parte del conteo de velas. Entonces esta vela tiene muy poco cuerpo, es muy similar a una vela neutral. Entonces no podemos saber si acá se cumplió el conteo o si en realidad fue el resultado de una vela neutral o fue una vela bajista. En este caso podríamos evitar tomar la operativa. Pero no pasa nada si la tomamos y perdemos, simplemente seguimos esperando por más información. Vemos como el precio empieza a subir acá lento en lo que es el rebote de la EMA de 20 periodos. Quizá alguno podría haber buscado una compra después de esta especie de martillo que estaba reaccionando a la EMA. Sería una compra válida, pero lo mejor sería esperar, porque si ustedes se dan cuenta tenemos esta zona del cuello de lo que es el doble techo que se había formado acá anteriormente, que justo nos está bloqueando. Entonces en este caso lo mejor es esperar a ver nueva información. El precio insiste en subir en las próximas velas, llega a esta resistencia que está por esta área. Si ustedes se dan cuenta, justo ahí se detiene esta vela alcista. Entonces es una especie de martillo que nos está haciendo comprar contra una resistencia. Ahí podemos nosotros buscar una venta. Es una venta válida apoyado con soportes y resistencias. Claro, no vamos a seguir buscando ventas después de esa vela porque estamos en contra de una tendencia alcista y todavía nos encontramos encima de la EMA de 20 periodos. Aquí a lo mucho que podemos nosotros buscar es al menos la reacción de una vela. El precio vuelve a intentar subir, pero no buscamos ventas a pesar que tenemos acá la resistencia. No buscamos ventas porque el precio está insistiendo en subir muy rápido. Entonces acá lo mejor es esperar. Tenemos esta especie de pin bar, es un pin bar con cuerpo alcista, pero al final es un pin bar que está mostrándonos una especie de ruptura falsa de lo que es esta resistencia. Podríamos vender en la siguiente vela, pero como estamos en contra de tendencia, pues lo mejor acá sería esperar. Vemos cómo más adelante el precio empieza a bajar un poco y vuelve a rebotar en la EMA de 20 periodos, que al mismo tiempo es esta pequeña zona que vemos por acá de soporte. Entonces la reacción termina creándonos lo que es esta vela envolvente. Podemos buscar una compra en la siguiente vela. En este caso estamos tratando de operar los rebotes en la EMA de 20 periodos como ha pasado anteriormente, así que tratamos de aprovechar esa oportunidad y justamente resulta ser positiva. En las siguientes velas lo mejor sería esperar porque pues estamos bloqueados todavía por lo que es esta resistencia, pero obviamente no queremos vender porque ahora estamos viendo que el precio insiste en subir cada vez más. Por ejemplo acá
va insistiendo, insistiendo y acortando los testeos. Entonces en este caso lo mejor es esperar a que el precio avance un poco. Durante todo este movimiento prácticamente estamos limitados porque no podríamos tomar una operativa, no hay buen apoyo con soporte o resistencia o no hay velas alcistas suficientemente fuertes. Luego tenemos este pequeño movimiento hacia la EMA de 20 periodos y podríamos tratar de buscar una compra después que vemos que el rebote en la EMA creando esta estrella de la mañana. Es una estrella de la mañana que rebota justamente en la EMA de 20 periodos y además de eso pues tenemos esta zona de acá de soporte o resistencia que podría funcionarnos para buscar esa operativa en compra. En este caso habríamos ganado la operación. Claro, es una operación arriesgada porque estamos muy cerca de lo que sería la siguiente resistencia y hay muy poco espacio para que el precio rellene. Sin embargo, pues obviamente como vamos en una tendencia alcista podemos asumir el riesgo, especialmente por el rebote en la EMA de 20 periodos. También si colocamos acá lo que sería esta resistencia dinámica para poner esta especie de canal, nos damos cuenta que todavía había espacio para que el precio subiera un poco más, entonces es una compra válida. Como resultado tenemos esta vela muy débil, así que en este caso lo mejor sería no hacer nada. Luego tenemos esta vela bajista y podríamos buscar una compra en la siguiente vela apoyados por un conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista podemos comprar en la siguiente. En este caso no lo he marcado porque se me ha olvidado colocarle la flecha, pero sería una compra válida. Incluso esto de acá podría ser una especie de retroceso. Entonces, claro, podemos buscar acá nuestra respectiva compra. La siguiente vela es esta vela bajista, pero que se queda bloqueado de nuevo por esta zona de soporte y resistencia. En este caso tendríamos una opción para buscar una compra, pero sería un quinto conteo de velas. Recordemos que lo más efectivo sería operar el cuarto conteo, que es el que les he mencionado anteriormente, pero en este caso vamos a asumir el riesgo y vamos a buscar la compra esperando que esta vela bajista tipo martillo sea una trampa y que el precio pues siga bloqueado. Pero nos damos cuenta que el resultado es negativo. En realidad el precio logra bajar y pasar la EMA de 20 periodos. Ok, muy bien. Hemos perdido la operación, no hay ningún problema, no pasa nada. Acá tú puedes imaginarte que ibas a operar el conteo de velas, pero no pudiste entrar en la operativa y justamente decides operar en la siguiente vela, pero se pierde la operación. Esto puede llegar a pasarnos cuando estamos haciendo trading, porque a veces las velas se mueven muy rápido y no nos dan oportunidad de ingresar en la operativa. Bueno, no pasa nada si perdemos alguna que otra operación, lo importante es mantener la calma. Esta vela bajista se detiene justo en lo que sería nuestra zona de soporte, que es esta área de acá. Ustedes se dan cuenta, justo se detiene ahí esa vela y también tenemos lo que fue esta resistencia previamente. Entonces tenemos ahí una zona con cambio de polaridad, podemos buscar una compra, al menos esperando una pausa. En este caso pues el resultado es un doji, pero habríamos ganado la operativa. Obviamente como resultado es un doji no vamos a buscar una operación de compra o de venta, en este caso pues simplemente vamos a esperar a que el precio se desarrolle. Y termina desarrollándose pues creando lo que es esta especie de micro rango que vemos por acá. De pronto tenemos acá lo que es esta vela alcista que logra pasar la EMA de 20 periodos y que a su vez este contexto es una especie de micro doble suelo que se había creado mostrándonos una ruptura falsa de la EMA. Es completamente válido que busquemos una compra en la siguiente vela. Tenemos acá un rebote en la EMA, una vela de fuerza y la siguiente vela de fuerza también. Yo no he marcado aquí la operativa, pero tenemos el chance a tomar una compra apoyados con lo que sería ruptura de un micro rango. Tenemos aquí micro rango, tenemos acá la vela de ruptura, la siguiente es la vela de confirmación, podemos buscar acá nuestra compra. Yo no lo he marcado, se me ha pasado por alto, pero es una compra completamente válida. Después vemos que de nuevo el precio vuelve a regresar a lo que es la EMA de 20 periodos en las 3 velas siguientes y al mismo tiempo pues el precio está regresando a lo que sería la ruptura del micro rango. Vemos que acá lo rompe, pero en las siguientes velas el precio se devuelve y rebota en el micro rango. Es por eso que aquí podríamos haber buscado una compra justamente alrededor de la noticia, porque estas velas son muy grandes, probablemente sean la reacción de una noticia, pero podríamos haber buscado una compra. Obviamente no habríamos buscado venta porque nos encontramos sobre la EMA de 20 periodos y nos encontramos bloqueados por este micro rango. Así que si vamos a hacer algo aquí en este caso, habría sido una compra y no una venta. Aunque claro, también habría sido válido no tomar la operativa porque pues horario de noticias y además tenemos una especie de doble techo, entonces en este caso simplemente nos quedaría esperar. Vemos como resultado esta gran vela alcista. En ese momento no operamos, necesitamos ver qué va a ser el contexto del precio. La siguiente vela sigue siendo alcista y logra romper lo que es este micro nivel, entonces podemos buscar una compra en la siguiente vela. Ahora, esta siguiente vela se queda bloqueada por una micro resistencia, entonces en este caso no nos queda más que esperar. La siguiente vela es una bajista, con bastante fuerza, pero como venimos de un movimiento muy fuerte hacia arriba, pues obviamente falta más información antes de buscar una compra o una venta.
Vemos como el precio intenta subir en las siguientes velas y nos termina creando esta gran vela bajista. En este caso, esa vela bajista está volviendo a lo que es la vela anterior y también logra romper lo que serían estos micro niveles de soporte. Entonces tenemos una muy buena señal para vender en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Más adelante vemos que el precio logra romper lo que es la EMA de 20 periodos y acá podríamos tratar de aplicar lo que es la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos, retroceso y continuidad bajista. Sin embargo, acá no lo hacemos porque la siguiente vela después de la ruptura de la EMA es una vela envolvente que incluso logra pasar lo que sería el máximo de la vela anterior, así que es una buena señal de compra. Podemos entrar en una compra acá en la siguiente vela y habríamos ganado la operativa. Después de haber comprado aquí, lo mejor sería esperar porque recordemos que estamos bloqueados por este micronivel que al mismo tiempo es el cuello de un doble techo que se había creado con anterioridad. Así que si vamos a hacer algo ahí sería vender, si no pues simplemente esperamos. Vemos que como resultado tenemos una vela doji. Ok, en este caso vamos a esperar a que el precio avance un poco más. Vemos que aquí nos crea una estrella de la tarde, alguno habría entrado en una venta, pero no es lo más ideal porque nos encontramos todavía sobre la EMA de 20 periodos. Además, si nos damos cuenta, esta vela bajista pues tiene dificultades para pasar la punta de la mecha de la vela anterior, así que eso también nos estaría bloqueando en este caso. Sin embargo, la siguiente vela es esta, una vela alcista que nos está mostrando la reacción del precio en lo que sería la EMA de 20 periodos y podemos sospechar entonces que sigue activa la fuerza alcista. En un principio nosotros podríamos pensar que esta es una vela maestra en donde el precio va a intentar moverse a la parte inferior de la vela maestra. Sin embargo nos damos cuenta que no, que el precio está insistiendo en subir y es por ese motivo que podemos tomar una compra en esta siguiente vela. Además es el fallo de la estrella de la tarde. En este caso la operativa resulta positiva y de nuevo nos toca esperar a ver qué hace el precio más adelante. Incluso aquí podríamos tratar de haber tomado una venta utilizando esta zona de apoyo como soporte o resistencia. En este caso pues sería una resistencia, pero no la he tomado porque estaríamos operando contra lo que sería la tendencia alcista, lo que habíamos visto previamente acá. Entonces es válido esperar. El resultado es esta vela tipo martillo, pero no hacemos nada en las siguientes velas porque estamos en contra de una tendencia, vamos a seguir esperando y como resultado tenemos lo que es esta vela envolvente. En este caso es una vela envolvente que estaría reaccionando cerca de la EMA de 20 periodos y cerca de esta zona de resistencia. Entonces básicamente lo que tenemos es una ruptura de la resistencia, retroceso y vela envolvente. Es por ese motivo que podemos buscar una compra en la siguiente vela. En este caso si agarramos un buen punto de entrada habríamos ganado la operativa o bien habríamos quedado empate. Luego en las siguientes velas pues no hacemos nada, simplemente esperamos, son velas muy pequeñas y velas que no logran pasar la resistencia. Obviamente no vamos a vender porque estamos a favor de la tendencia alcista donde las resistencias son rotas. Lo mejor acá sería esperar a tener más información. El precio nos crea lo que es este micro rango, rompe hacia abajo pero se devuelve rebotando en la EMA de 20 periodos, también rebotando en lo que sería esta área de soporte que he marcado previamente y además la vela que ha creado, que ha dejado como resultado en este caso la acción del precio es una especie de vela envolvente. Es por ese motivo que podemos buscar una compra en la siguiente vela. Aquí en este caso habríamos perdido la operación porque justo la siguiente vela es esta especie de martillo. Obviamente no vamos a vender porque nos encontramos todavía encima de la EMA, así que simplemente esperamos, vemos cómo el precio intenta subir, vuelve a bajar y no nos da mayor información. El precio finalmente trata de subir pero vuelve a quedar bloqueado justo por lo que sería esta zona de resistencia, entonces de nuevo no podemos hacer nada, simplemente esperar a que el precio avance. Tenemos esta vela envolvente pero se está deteniendo en lo que es este micro rango y también en la EMA de 20 periodos, así que no sería lo mejor buscar una venta. En este caso pues podríamos quedarnos allí atrapados, ya que vamos en un mercado que nos está mostrando esta insistencia en subir, así que vamos a esperar a que el precio avance. Vemos cómo sube en las siguientes velas, acá tenemos esta especie de martillo, podríamos tratar de comprar, pero como estamos cerca de la resistencia y no sabemos si el mercado está agarrando fuerza alcista, pues es válido esperar una situación con mayor probabilidad de éxito. Finalmente vemos que el precio logra subir y romper lo que sería esta área de resistencia, pero la siguiente vela justo es una vela que nos activa un conteo de velas. Vamos a marcar por acá la resistencia porque quiero que veas en qué nos hemos apoyado, no solamente en el conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de un alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista, podemos esperar una compra en la siguiente vela especialmente porque estamos apoyados de lo que sería esa resistencia. En este caso pues habríamos ganado la operación. Bueno, es una resistencia, fue rota y ahora se usaría como soporte.
soporte, luego el precio insiste en subir pero no vamos a hacer nada porque estamos bloqueados, vemos el retroceso y de nuevo el precio reacciona a lo que sería una zona rota previamente, que es esta zona de acá, y si nos damos cuenta, acá el precio haría lo siguiente: rompe, crea un doble suelo y nos activa las compras con una vela envolvente. Esta de acá sería la vela envolvente, sería completamente válido comprar en la siguiente vela. Aquí también habríamos ganado nuestra operativa. Después de eso vemos que el precio trata de subir de nuevo y entra en un pequeño micro rango para terminar acá la sesión. Bueno traders, esas serían las operaciones que hemos identificado del día miércoles. Vamos ahora a explicar cuáles son los resultados. Hemos encontrado 12 operativas positivas, 3 negativas para hacer un total de 15 operaciones. Si estamos haciendo operativas de $1 habríamos ganado 10,20 pero habríamos perdido 3. Por lo tanto tendríamos un beneficio total de 7,20. Si estuviéramos operando con montos de $25 habríamos ganado 255 pero habríamos perdido 75 para así terminar con un total de 180 de beneficio. Ahora vamos a hacer el análisis de lo que pasó el día de hoy en el gráfico. Estamos en el día 4 de abril. Como siempre, yo les muestro el gráfico por unos segundos para que ustedes le pongan pausa y hagan sus análisis. Muy bien, ahora les voy a explicar dónde habría tomado yo las operativas. En un principio nos damos cuenta que el precio empieza creando esta especie de rango en donde no nos ofrece mayor información para comprar o vender. Por ejemplo, este movimiento tiene mucha mecha en la parte inferior, no tenemos información. Esta vela alcista es fuerte, pero queda bloqueada por la resistencia, así que tampoco tenemos información. Se nos crea lo que es este micro rango, el precio rompe con fuerza hacia abajo del micro rango y después nos crea lo que es una vela de confirmación. En este caso, aplicando la estrategia de la ruptura del micro rango, podríamos vender en la siguiente vela. Sería una operativa válida. Aquí habríamos ganado la operación. Luego vemos un doji seguido de una vela alcista. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué creen ustedes que hemos buscado una venta después de haber visto esta vela alcista? A pesar de que se ha perdido la operativa, ha tenido fundamentos porque estaríamos utilizando lo que es la estrategia de la ruptura de la EMA. Tenemos un movimiento muy fuerte hacia abajo, una vela de retroceso que queda bloqueada por la punta de la mecha de la vela anterior, podemos buscar una venta. El problema acá es que casualmente nos quedamos atrapados y el precio sigue subiendo. Ok, no pasa nada, simplemente es porcentaje de error, vamos a adaptarnos y a esperar por nueva información. El precio trata de hacer una pausa pequeña acá con una vela bajista para volver a dispararse hacia arriba. Cuando vemos la fuerza que tenemos en este movimiento, podemos sospechar que estamos en una reversión de tipo V, un movimiento muy fuerte hacia abajo seguido de un movimiento muy fuerte hacia arriba, así que podemos pensar que el precio intentará moverse como menos a lo que sería la resistencia, o sea, a la zona Z o al inicio del movimiento del empuje fuerte hacia abajo. Es por eso que después de ver esta vela alcista que está cerrando cerca de su máximo, es una vela con buen cuerpo, podemos buscar una compra esperando que el precio sea atraído a lo que es la resistencia más importante. En este caso pues ahí habríamos ganado nuestra operativa. Como siempre existen riesgos porque a lo mejor el precio sube y rebota en esa zona y nos termina dejando una vela bajista con una gran mecha en la parte superior, pero pues es parte del riesgo y tenemos que asumirlo. Después tenemos esta vela alcista con mucha mecha en la parte de arriba y estamos muy lejos de lo que es la resistencia, entonces en este caso vamos a esperar, no vamos a hacer nada. Tenemos una vela alcista muy grande que rompe la resistencia, así que falta información, tampoco vamos a hacer nada. Luego tenemos el intento del precio por moverse hacia abajo y queda bloqueado en lo que es esta zona. Ahí podríamos haber tratado de buscar una compra, habríamos ganado la operativa, es una compra válida. Luego tenemos lo que es esta vela envolvente, podríamos vender en la siguiente vela. Y yo no lo he marcado porque venimos en contra de un movimiento muy fuerte y el precio podría solamente hacer un rebote en el área del 50%. Así que en este caso yo preferiría tener más información antes de buscar una operativa. Luego el precio nos crea lo que es este micro rango sin mayor información para comprar o vender. Nos crea una vela alcista fuerte que rompe el micro rango pero se devuelve inmediatamente, así que aquí estaría anulando lo que es esa estrategia. El precio vuelve a intentar subir pero no tenemos suficiente información para buscar una compra o una venta. Lastimosamente esta vela nos queda muy lejos de lo que es el área del cuello, así que en este caso pues es válido esperar. Vemos cómo el precio vuelve a retroceder de nuevo a la EMA de 20 periodos. Acá nos crea un par de dojis, pero de pronto nos crea lo que es esta especie de martillo. Es un martillo alcista, así que es una compra completamente válida. En este caso el precio está rebotando en lo que sería un área del soporte del micro rango y en la EMA de 20 periodos. Así que después de ver lo que es esta especie de martillo podemos comprar. Claro está, nos quedamos atrapados como ustedes pueden darse cuenta y nos deja el precio un martillo bajista. Obviamente no vamos a vender porque pues nos encontramos todavía en la EMA de
de 20 periodos. Lo mejor acá sería esperar. Y justamente es algo que vemos acá en la siguiente vela, es bastante fuerza alcista, una vela cerrando cerca de su máximo, es una señal de compra válida. Además, en la siguiente vela nosotros podemos esperar el retroceso y el rechazo para buscar lo que sería esa compra. Muy bien, después de haber tomado esa compra vamos a identificar cuál es el micro rango. En este caso tenemos varias velas traslapadas, lo cual nos está formando un micro rango. Tenemos después de eso la ruptura del micro rango y la confirmación en la siguiente vela. Es por ese motivo que es válido comprar más adelante. Si ustedes se dan cuenta, la vela como resultado es un doji con mucha mecha en la parte superior, lo cual nos indica que probablemente no existan compradores interesados en ingresar demasiado arriba. En este caso pues esa información es confusa. Si estamos buscando compras es válido esperar por nueva información. Claro, acá más adelante tenemos lo que es este pequeño doji o pin bar, un pin bar bajista que está reaccionando a lo que es esta zona de soporte y resistencia, pero como todavía hay espacio para que el precio lo llene, lo mejor sería esperar. Al final el precio decide subir un poco más y después crearnos estos dojis que podemos observar. Luego de eso podemos ver cómo el precio logra romper lo que sería el soporte de este doji y podemos buscar una venta en la siguiente vela. Además también podemos identificar todo esto como un micro rango, ver la ruptura del micro rango, la confirmación y vender acá en la próxima vela. Aquí de cualquier forma es válido tomar esa operativa. Muy bien, en las siguientes velas no hacemos nada porque tienen demasiadas mechas. También en esta reacción de la EMA de 20 periodos y quizá a esta zona de soporte y resistencia pues no es válido hacer algo porque las velas alcistas son muy débiles. Podemos sospechar que el precio todavía intentará bajar un poco más y es lo que hace justamente en esta siguiente vela. Se nos confirma lo que es esa fuerza bajista y podemos decir que es un segundo movimiento del precio hacia abajo para formar lo que sería esta especie de impulso. En este caso, al ver esta gran vela bajista, pues podemos suponer que los compradores se hicieron para un lado y no están interesados en ingresar. Podemos utilizar lo que sería este micro nivel para esperar el retroceso y un rechazo y buscar allí nuestra venta. Sería una operativa completamente válida. Después de eso vemos lo que es un doji, no nos da información, vemos una vela bajista, tampoco nos da información, vemos una vela alcista muy fuerte, podríamos buscar una compra en la siguiente vela, especialmente porque la anterior ha logrado pasar la EMA de 20 periodos, así que sería una compra válida. En este caso no le he marcado porque es un poco peligroso, recordemos que hay mucha fuerza bajista, así que a lo mejor nos quedamos atrapados en este caso. Algo que podemos hacer para apoyarnos más en tomar esa operativa es trazar acá lo que sería este soporte dinámico. Nos damos cuenta que todo está más o menos metido dentro de un canal, entonces por ese motivo sería válido buscar una compra después de ver esta vela envolvente, pero si desconfiamos de eso pues mejor esperamos, el mercado nos ofrecerá una nueva oportunidad. Luego de eso vemos como el precio sube, nos hace unos dojis y tenemos acá la insistencia en bajar. Si sumamos todo esto nos damos cuenta que tenemos una especie de doble techo y que el precio está insistiendo en romper la EMA de 20 periodos, probablemente para empezar a empujar con más fuerza hacia abajo. Entonces tenemos esta vela bajista que rompe la EMA, podríamos vender en la siguiente vela, pero recordemos que seguimos en contra de esta especie de canal alcista, entonces también sería mucho mejor esperar por una información más clara. Y la siguiente vela justo nos ofrece esa información más clara, ya que es una especie de vela envolvente, está envolviendo el cuerpo de la vela anterior, así que podemos buscar una compra en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Después no hacemos nada, no te sugiero que vendas en este caso porque tenemos esta resistencia que podría hacerte vender, pero no es lo mejor porque en el contexto general estamos viendo lo que es un doble suelo, entonces el contexto está engañoso, lo mejor que puedes hacer acá es esperar un poco más de información. Si nos damos cuenta el precio insiste en subir y después se queda bloqueado en lo que sería esta zona de resistencias. Bueno, en este caso yo te diría que esperes y que no busques una venta porque la zona es muy confusa, es una zona muy ancha y el precio puede rellenar y moverse un poco más hacia arriba. Entonces en este caso lo mejor sería esperar a que el mismo precio nos muestre algo de información. De pronto vemos esta fuerza bajista en estos movimientos previos, pero resulta que el precio justo se detiene en lo que sería esta zona de soporte que vemos por acá. Entonces en ese caso, como el precio se ha detenido justo ahí, podemos buscar una compra en la siguiente vela. Quizá alguno buscaría una venta, pero no es lo mejor porque todavía estamos bloqueados por niveles y además todavía estamos bloqueados por lo que sería el soporte del canal. Es por ese motivo que no vamos a tomar una venta, simplemente vamos a esperar a que el precio avance. Muy bien, luego tenemos esta vela tipo martillo, esta vela que vemos por acá, que en este caso es una señal de venta válida. Podríamos vender en la siguiente vela, aquí no lo he marcado, pero sería una venta válida. Sin embargo, nos quedaríamos atrapados. Si ese es el caso y nos quedamos atrapados, no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente esperamos a que el precio se desarrolle un poco más. De pronto tenemos esta vela bajista que está envolviendo, pero al mismo tiempo se encuentra dentro de lo que es este micro rango, así que lo mejor sería esperar o bien tomar el riesgo y vender cerca de un soporte. No pasa nada si esperamos, ya que más adelante podemos observar cómo el precio ha creado un micro rango, nos ha creado una vela de ruptura y la siguiente vela es una
de continuidad, así que podríamos vender más adelante. Sin embargo, cuando vemos lo que es esta vela bajista, podemos confirmar lo que es una especie de doble techo en el macro, entonces por ese motivo podemos tratar de seguirlo. Tenemos una vela bajista más, pero no hacemos nada, no tenemos un buen apoyo con un soporte o resistencia. Seguido de eso tenemos otra vela bajista, pero tiene mucha mecha en la parte inferior, de nuevo no hacemos nada. Después tenemos esta vela envolvente, ahí podríamos buscar una compra. En este caso podríamos estar sospechando que el doble techo va a fallar. En realidad no es el mejor doble techo, porque recordemos que venimos en esta especie de canal. Entonces, claro, tras la ruptura del canal el precio puede hacer el retroceso y llegar nuevamente a la zona rota. Entonces, acá cuando vemos la envolvente y vemos que después de la envolvente se nos crea un martillo, podemos buscar una compra. Solo con la envolvente no sería lo mejor porque hay mucha fuerza bajista, pero después de la envolvente y después del martillo podemos buscar esa compra, especialmente porque la envolvente se queda atrapada en lo que es este cuello. Ahí no hacemos nada, pero después el martillo logra romper el cuello o este soporte, como quieras decirle, y por ese motivo es que podemos buscar una compra en la siguiente vela. Aquí habríamos ganado nuestra operativa. Más adelante el precio insiste en subir un poco más, tenemos lo que es esta vela de pausa. Aquí en esta vela de pausa no hacemos nada, simplemente vamos a esperar, tenemos el retroceso y tenemos de nuevo continuidad alcista. En este caso, cuando vemos esta continuidad alcista, podríamos comprar utilizando como apoyo estos niveles, sería válida la compra. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que yo aquí he marcado una venta. He marcado la venta porque estamos bloqueados por esta zona. Entonces justamente esta vela se detiene en esa zona, es válido buscar una venta. Además es un movimiento bajista fuerte, así que es una especie de estrategia de la zona Z, entonces por eso podemos vender. Claro, aquí vemos que como resultado nos quedamos atrapados y habríamos perdido la operativa. No pasa nada, simplemente vamos a esperar por más información. Después de haber perdido la operación esperamos y vemos lo que es esta vela bajista bastante grande, es una especie de vela envolvente. Aquí he marcado una venta y si ustedes se dan cuenta igual nos quedamos atrapados y perdemos la operación. He marcado esa venta porque esta envolvente es una vela bastante fuerte y sí que nos está mostrando ahí el compromiso por parte de los vendedores de intentar dominar. Así que claro, sería válido. Además vemos que este máximo está más bajo y el anterior está más alto, así que acá tenemos máximos más bajos, así que por ese motivo es válido vender. Sin embargo nos damos cuenta que nos quedamos atrapados, ok, no pasa nada, simplemente esperamos. Durante las siguientes velas el precio logra romper con mucha fuerza hacia abajo. A lo mejor en este movimiento no podemos tomar una operativa. Quizá operar acá en esta vela sería válido porque el precio rompe lo que es la punta de la mecha de la vela previa, retrocede y rechaza con fuerza hacia abajo, así que tal vez podríamos haber buscado allí nuestra venta. Yo no la he marcado, pero es una venta válida. Después de ese movimiento vemos como el precio forma lo que es este micro rango, rompe el micro rango, nos confirma la ruptura con esta vela, a pesar de tener mucha mecha en la parte de arriba, es una vela que está validando la ruptura del micro rango. Y como nos encontramos un poco por encima de la EMA de 20 periodos, podemos utilizarla como retroceso y continuidad para operar acá al alza. Habríamos ganado la operativa aplicando la estrategia de ruptura de micro rango. Más adelante podemos observar cómo el precio insiste en subir en las siguientes velas, pero no tenemos mayor información para buscar una compra o una venta, hasta que finalmente vemos esta vela bajista con bastante cuerpo. Sin embargo, a pesar de tener bastante cuerpo, no tenemos suficiente apoyo con soporte y resistencia, así que en este caso no tomamos ninguna operativa. Se nos crean estas velas alcistas, pero son muy débiles, obviamente no vamos a buscar una compra o una venta, y después tenemos esta vela bajista fuerte. Esta vela bajista fuerte nos podría ofrecer una oportunidad de vender, porque si ustedes se dan cuenta logra romper lo que es toda esta área de soportes y además tenemos la creación de un doble techo. Entonces podemos tomar una venta en la siguiente vela. Yo no la he marcado, pero sería una venta completamente válida. Aquí me he pasado ya 2 operativas que pudimos haber tomado y que han salido positivas. Pero pues eso también llega a pasar en los análisis en tiempo real. Podemos dejar ir operaciones, no pasa nada. Por ejemplo, obtenemos este martillo y alguno podría vender en la siguiente vela, pero no es la mejor venta porque estamos bloqueados todavía por esta zona. Entonces cuidado ahí, ese es un martillo que nos está dejando una trampa. De pronto el precio intenta subir, pero estamos bloqueados por este nivel. Podríamos vender en la siguiente vela, sería una venta válida. A ver, aquí la voy a marcar mejor. Tenemos esta vela alcista, que se queda bloqueada por esta zona, así que en la siguiente vela podríamos tomar nuestra venta. No la he marcado, pero es una venta válida. Y después se sigue traslapando acá las velas, obviamente no nos dan suficiente información para comprar o vender y llegamos así al final de la sesión. Esto sería entonces 2 horas del mercado, estas son las diferentes oportunidades que pudimos encontrar.
A pesar de tener un mercado con demasiadas mechas, demasiados dojis, siempre nos pueden ofrecer oportunidades para buscar operativas. Pero recuerden, no siempre vamos a poder tomar todas las operaciones que veamos, en ocasiones simplemente se nos van a escapar, en ocasiones vamos a agarrar malos puntos de entrada. Lo importante es mantener la calma, mantener la disciplina y buscar la mejor información posible para operar. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los resultados de este día y podemos ver lo que serían 11 operativas positivas, 4 negativas para hacer un total de 15 operaciones. Si estamos tomando operativas con montos de $1 habríamos ganado 9,35, pero habríamos perdido 4 para hacer un total de 5,35. Si estuviéramos tomando operativas con montos de $25 habríamos ganado 233,75, pero habríamos perdido 100 para hacer un total de 133,75. Bueno traders, esos serían los análisis de lo que pasó en el mercado el día miércoles y el día jueves de esta semana. Espero que esto sea de utilidad para que ustedes vayan viendo los diferentes contextos del mercado y vayan poniendo a prueba la acción del precio. Bueno traders, ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.